Punto, ¿tú qué harías si te dicen que te quedan solo 3 meses de vida? ¿Es acaso ese tipo de ultimátum una señal de que algo hay que cambiar en la manera de gozar nuestra presencia en este mundo? Vamos pues a conversar con nuestra invitada, la preciosa actriz y modelo venezolana Cheyenne Gerardi. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Se te ve estupendamente, radiantemente bien. Estoy bien, gracias. ¿Es así? Hoy por hoy, cuando bendices tu vida, ¿a qué agradeces? Porque uno siempre, ¿verdad?, tiene la gratitud, o al menos debería ser en la vida de todos los seres humanos, una condición diaria de decir, hoy, ¿a qué doy gracias? En tu caso, ¿a qué agradeces? Yo todos los días agradezco cada cosa con la que me encuentro porque cada día ha sido maravilloso. Pues yo pienso que desde siempre he sido muy afortunada, solamente que uno a veces se deprime y pasa por ciertas cositas, ¿no? En este tratamiento, por ejemplo, tengo que agradecer a mi doctor, el doctor Humberto Caldera. Él fue la persona que puso todo en orden para que este tratamiento se llevara de la mejor manera posible y que se hiciera completo. Conté con tanta ayuda, porque te digo que mucha gente me ayudó. Necesité de mucha ayuda para estar en un país extranjero. Tú sabes, claro, cuando no conoces a nadie, hasta qué mantequilla comprar. Son cosas que tienes que decidir. Siempre estuve rodeada de gente muy positiva y gente inteligente. Recibí buenos consejos. No fui a internet a buscar cuántas personas se habían muerto. Solo confiaba en los buenos consejos de las personas que yo consideraba inteligentes. Por ejemplo, tenía un amigo, un psiquiatra, y le decía, oye, me siento preocupada porque no sé si yo estoy actuando bien en esto. Y él me decía, bueno, mira, esto es una enfermedad de picos. Tienes que estar consciente que unas veces te vas a sentir bien y otras veces te vas a sentir mal, pero va a pasar. Y en el sentido que tú llevas es como un partido de tenis, ¿no? Claro. Que tú dices, bueno, si te sientes bien, disfruta que te sientes bien. Y cuando te sientes mal, bueno, piensa qué quieres hacer cuando te sientas bien para no deprimirte. Claro, para poder ir como surfeando los picos y las bajas, ¿no? Exactamente. Lo importante es que va a pasar. Claro. Ahora, yo quiero conversar un poquito de tu vida, porque tu papá no lo llegaste a conocer. Mi papá murió antes que tú, tu papá biológico. Murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Tenía 6 meses de embarazo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. ¿Iba solo él? ¿Murió solo él? Iba solo él, sí. Luego había un amigo de la familia y a este amigo, pues tú sabes, los niños cuando están aprendiendo a hablar, asumo que veía que todo el mundo le decía papá a alguien y yo le comencé a decir papá a él. Y todo el mundo, pues, ese es su papá, ya lo decidió. Claro, porque necesitabas una figura también masculina, paterna, como los demás, ¿no? Tiene que ser que, pues esa es la explicación que yo también le doy. Y él, bueno, pues, esta es mi hija. Si ella dice que yo soy su papá, ella es mi hija. Y a todos sus hijos, tiene 5 hijos, y le decía, ella es su hermana. Y de verdad siempre tuvimos una relación cercana de amigos, muy, muy buenos amigos. En general, con mi mamá de la casa. Sí. Tanto que nosotros viajábamos juntos. Este accidente ocurre en uno de los viajes. Estábamos regresando de la playa. O sea, ya estamos hablando de otro accidente. Ya estamos hablando de otro accidente. Para que nuestro público no se confunda. En un primer accidente de tránsito muere tu padre biológico cuando tu mamá estaba embarazada. Pasan los años. Pasan muchos años. Muchos años. Sí. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 27 años. 27 años. Y yo pensé que tendrías menos de 27 hoy. te calculaba unos 22 años, así que te ves súper joven, Cheyenne. Bueno, pasan los años y es este otro accidente al que tú te estás refiriendo. ¿Qué pasó? Veníamos de la playa, habíamos pasado un fin de semana maravilloso, tan maravilloso que decidimos posponer el regreso un día más, porque de verdad que ello fue un sueño, todo estaba dado como por arte de magia. ¿Dónde estaban? Estábamos en Mochima, en el oriente de mi país. Venezuela. Una playa hermosísima. Te cuento que era un lugar predilecto de nosotros para vacacionar, porque es un sitio donde tú te bañas y te pasaban los calamares así por al lado y está muy virgen ese sitio. Y vimos delfines y estuvo
tan bello el fin de semana que decidimos posponer y regresarnos al otro día. Wow. O sea que ustedes estaban, como nosotros decimos, viviendo el momento y celebrando esa oportunidad de vida. Pero delicioso, de verdad. Fue un sueño. El regreso, bueno, pues yo me cambio de carro y íbamos todos juntos a pararnos en un lugar bien famoso para comer. Y yo estoy esperando el carro, no regresa, nunca llegó el carro, comienzo a llamar, no contestan, algo pasó. Cuando me devuelvo, estaba el accidente pues bien cerquita de nosotros. Yo recogí el accidente, saqué a mi papá, le busqué los signos vitales, supe que estaba muerto. Busqué a mi mamá, todavía estaba viva, pero a pedazos. Es bien doloroso para mí remover todo eso. Luego fuimos al hospital. Pasaron muchas cosas. Lo cierto es que yo estuve 3 meses oliendo a sangre. Todo me olía a sangre. Yo decía, ¿no te huele raro? Fue donde visité al psiquiatra y me dijo, mira, sí, en efecto, hay una cuestión química que se activa en tu cerebro cuando estás sometido a dolor intenso por muchas horas. Y todas las imágenes, tú me decías, ay, mira, me compré un perrito, mira que se hace el muerto. Y ya la palabra muerto, yo estaba muy sensible. Bueno, es que fue un trauma demasiado serio y severo, y sobre todo con la cosa de que se repetía otro accidente como causa de la muerte de tus papás. Tu papá biológico murió en un accidente de tránsito y luego muere tu mamá. Ahora tú, para quedar claros, tu mamá estaba viva en ese momento cuando tú llegaste a ella. ¿Qué tiempo sobrevivió el accidente? Hasta que llegamos al hospital, 1 hora, 2 horas más, sí. ¿Tenía conocimiento en ese momento? ¿Logró hablar contigo? Sí. ¿Tú lograste hablar con ella? Sí. ¿Qué fue ese último diálogo? Yo trataba de que no hablara, por supuesto, porque yo sabía y ella me decía, me duele. Conversábamos varias cosas. Yo le decía, mamá, viene Navidad, por favor. Y luego le dieron varios paros se desangró. Cuando tú recuerdas esto, que además de verdad te agradezco que hayas abierto tu corazón y vuelvas a remontarte en memorias tan tristes como estas, mi pregunta es, el recuerdo que dejó y el legado que dejó tu mamá hasta hoy, ¿cuál es cuando tú piensas en ella? Bueno, definitivamente es positivo. Era una mujer súper alegre, con una fortaleza y una entereza que admiro y al cual quiero siempre rendirle honor. ¿Qué tiempo te tomó para poder recuperarte? ¿Tú llamaste al psiquiatra? ¿Qué tiempo después de esto? Bueno, yo una vez que terminé, yo no había terminado los novenarios y ya estaba grabando. Yo no tuve tiempo para drenar, para llorar, para sacar ese duelo que necesitaba. Y bueno, sí, aprendí que no te recuperas, te resignas. Esto es algo de lo que no te recuperas. Claro, pero a partir de ahí tú empezaste a vivir con mucha tristeza. Porque yo leí que tú piensas que este problema del cáncer, del linfoma, fue algo que tu cuerpo creó justamente por la tristeza con la que tú vivías. ¿Tú crees que eso es así? Ciertamente mi sensación todo el tiempo fue por qué me bajé del carro, por qué no me maté en ese accidente, por qué tuve que quedar viva para sufrir, si soy la única. Si yo me moría, se acababa todo, nadie iba a sufrir. Ese era todo el tiempo lo que yo me estaba diciendo. Y yo decía, me quiero morir. O sea, donde yo llegaba, eran cosas que me producían ese sentimiento. Por ejemplo, fui a firmar el contrato de mi novela, que es un motivo de alegría. Claro. Pero entonces hay una parte que todos sabemos que dice, en caso de emergencia, ¿con quién comunicarse? Y hasta el sol de hoy, yo no tengo a quién poner, por ejemplo. O sea, cuando te refieres que no tienes a quién poner, es que a pesar de que tengas muy buenos amigos, no hay nadie. Claro, tu familia, obvio. Exacto. Claro, que yo, o sea, era obligado que yo iba a poner a mi mamá. Si pasa algo, ¿a quién van a llamar a mi mamá? Por supuesto.
Entonces, entré en una depresión, pero era todo adentro. Era una mezcla de rabia con tristeza, con confusión. Y siento que decreté a partir de ese momento que me quería morir. Y vamos a hacer una primera pausa en la conversación. Ay, sí, por favor. Porque creo que te viene muy bien un break, sí, ¿verdad? Cheyenne Gerardi, actriz bella, modelo venezolana, contándonos su testimonio de vida, todo lo que le ha sucedido y dónde está hoy. En una posición que muchos seres humanos que no hemos pasado tanto en tan poco tiempo como ha pasado ella, quisiéramos estar, convencida de que vale la pena vivir. Ya regresamos.